Bien, entonces retomando este ejercicio, ¿verdad? Ya el primero, pues ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Que era representar y nombrar los productos de la oxidación con agua bromada de la D-manosa, de galactosa y de fructosa. Pues habíamos dicho que el agua bromada es un agente oxidante débil y que los únicos que pueden oxidarse son los aldehídos, ¿verdad? Entonces, por eso aquí en el caso de la D-fructosa, habíamos mencionado, ¿verdad? Que como es una cetosa, pues no se va a oxidar porque ya el grupo del grupo carbonilo en las cetonas, pues ya no tiene hidrógeno, ¿verdad? Que pueda perder y oxidarse. Y el otro ejercicio, el otro inciso que nos había quedado era ¿verdad? Representar y nombrar los productos de la oxidación de la D-manosa y la D-galactosa con el ácido nítrico, ¿verdad? Entonces aquí, retomando pues nuestra pizarra, entonces vamos a copiar aquí, ¿verdad? La estructura de la D-manosa. Entonces la D-manosa al reaccionar con el ácido nítrico, mencionábamos que el ácido nítrico es un agente oxidante más fuerte que el agua bromada y que puede oxidar tanto la función aldehído como la función alcohol primario, ¿verdad? Que decíamos es este grupo CH2OH que tenemos acá. De manera que lo que mencionábamos que era el producto, ¿verdad? De una oxidación con ácido nítrico era un ácido dicarboxílico, ¿verdad? Es decir, vamos a tener grupos carboxilo en el carbono 1 y también en el carbono 6 porque se van a oxidar, ¿verdad? Las dos funciones. Las funciones alcohólicas, que son estas que tenemos acá, ¿verdad? Pues quedarían iguales, ¿verdad? Ahí sí que los alcoholes secundarios mencionábamos eran menos reactivos, ¿verdad? Que los alcoholes primarios, así que pues no se oxidaría. Y bueno, aquí vamos a hacer la estructura de lo que sería este ácido que se formaría a partir de la oxidación de la manosa. Y mencionábamos que en este caso estos ácidos dicarboxílicos se conocían con el nombre general de ácidos aldáricos, ¿verdad? Y ahí mencionábamos, pues íbamos a sustituir la terminación osa de las aldosas por la terminación árico, ¿verdad? Entonces, bueno, y además decíamos, agregábamos la palabra ácido, pues porque se forman ácidos carboxílicos, ¿verdad? Entonces, este sería el ácido, como proviene de la manosa, entonces sustituiríamos esta terminación osa por árico, ¿verdad? Entonces, este sería el ácido manárico, ¿verdad? Y de la misma forma, pues haríamos el otro, ¿verdad? Que es cuál era el producto de la oxidación de la D-galactosa. Entonces, lo que tendríamos que haber hecho, ¿verdad? Ahí es haber representado a partir de la estructura de la galactosa, que también ya la teníamos, ¿verdad? Eh, en el ejercicio anterior, sustituir, ¿verdad? Bueno, o representar, ¿verdad? En el producto, estos dos grupos carboxilo, ¿verdad? En la posición 1, en la posición 6, y luego dejar estos carbonos secundarios intactos, ¿verdad? Y lo único es que el nombre de este ácido que se formaría a partir de la oxidación de la galactosa sería el ácido galactárico, ¿verdad? Eran las preguntas, ¿verdad? Que se les hacían, que representaran y nombraran, ¿verdad? Los productos, perdón, de la oxidación con ácido nítrico. Y bueno, el último, que decía, ¿verdad? Se sabe que dos azúcares A y B son glucosa y galactosa, pero no se sabe cuál es cada uno. Cuando se tratan con ácido nítrico, da lugar a un ácido aldárico da lugar a un ácido ópticamente inactivo, mientras que B da lugar a un ácido aldárico ópticamente activo, ¿verdad? ¿Qué azúcar es la glucosa y cuál es la galactosa? Pues aquí lo que teníamos que haber repasado, ¿verdad? Es lo de la actividad óptica, que lo vimos en Orgánica 1, cuando
estudiamos, ¿verdad? Lo que son los enantiómeros, ¿verdad? Y ahí, pues tendríamos que haber partido por haber hecho las estructuras, ¿verdad? De los dos ácidos que se formarían. Uno sería el ácido glucárico, ¿verdad? Que se formaría a partir de la glucosa. Y el otro sería el ácido galactárico que mencionábamos del ejercicio anterior, ¿verdad? Entonces, en el caso de la glucosa, pues tendríamos un grupo H del lado derecho en el carbono 2, otro H del carbono 3 del lado izquierdo, y luego tendríamos en el carbono 4 y 5, los OH del lado derecho, ¿verdad? Entonces, esa sería la estructura del ácido que se formaría por la oxidación con ácido nítrico de la glucosa, que, bueno, les mencionaba, sería el ácido glucárico, ¿verdad? Que sería este. Y bueno, ya decíamos que en el caso de la galactosa, pues la galactosa es el epímero en el carbono 4, ¿verdad? O sea que va a tener exactamente esta misma estructura con la diferencia de que la configuración en torno al carbono 4 va a ser contraria, ¿verdad? Por eso les decía, es importante que nos sepamos al menos dos estructuras de los monosacáridos, ¿verdad? La de la glucosa y la de la fructosa, porque sabiéndonos esa, pues, y sabiendo, ¿verdad?, lo que son los epímeros, pues entonces podemos con solo saber, ¿verdad?, que es el epímero en el carbono 2 o en el carbono 3 o en el carbono 4, pues ya nosotros ya lo podríamos representar sin problema, ¿verdad? Así que el grupo H en el carbono 2 estaría igual en el lado derecho, el del carbono 3 estaría del lado izquierdo. Como decimos, la glucosa es el epímero en el carbono 4, entonces en el carbono 4 la galactosa tendría el OH del lado izquierdo y los demás pues estarían iguales. Esta sería la estructura para el ácido galactárico, ¿verdad? Que también se les pedía en el ejercicio anterior, ¿verdad? Esta que no hicimos aquí atrás, aquí que no hicimos la estructura, pues entonces tendríamos que haber escrito esta, ¿verdad? Y bueno, aquí lo que habría que recordar, ¿verdad? De nuestras clases de orgánica es que si las moléculas tienen un plano interno de simetría, son ópticamente inactivas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es un plano interno de simetría? Allá en Orgánica 1 decíamos, ¿verdad? Si nosotros trazamos una línea imaginaria a la mitad de la molécula, serían las dos mitades imágenes entre ellas o no. Entonces, aquí lo podríamos ver quién tiene, ¿verdad? Un plano interno de simetría, aquí es el ácido galactárico, ¿verdad? Y bueno, aquí la trazo punteada porque realmente no es que la estemos cortando, ¿verdad? Pero si nos la imaginamos y luego la dobláramos como una hoja de papel, entonces, ¿qué ocurriría? Que este OH quedaría frente a este OH quedaría frente a y este grupo carboxilo quedaría frente a ¿verdad? Los planos internos de simetría quizá lo recuerdan, ¿verdad? Se representa por una letra sigma. Y esa es como, bueno, tendría que haber sido, ¿verdad? Nuestra guía. Aquí el ácido galactárico, como les decía, tiene un plano interno de simetría, ¿verdad? Y los compuestos que tienen este plano interno de simetría son, pues, o esto equivale, ¿verdad? A decir que son ópticamente, que son ópticamente inactivos, ¿verdad?
Aquí a la pregunta que nos hacían, ¿verdad? ¿Cuál? Que usted tiene 2 frascos, pero no sabe cuál es cuál. Vamos a ver si lo ponemos aquí arriba para que se logre ver todo así, ¿verdad? Recto. Ahí, ahí. Entonces, tener un plano interno de simetría equivale a decir que es ópticamente inactivo, ¿verdad? Aquí si nosotros, por ejemplo, trazáramos esa misma línea a la mitad de la molécula, pues no quedarían iguales, ¿verdad? Como una hoja de papel, no se quedarían viendo frente a frente. Los grupos, frente a un hidrógeno habría un OH y frente a un OH habría un hidrógeno, ¿verdad? Entonces ahí ya no son imágenes entre sí las dos mitades. La pregunta del ejercicio, vamos a traernos, ¿verdad? El enunciado, ay, perdón, no se me copió todo, ya voy. Si traemos el enunciado del problema, nos preguntaban, bueno, nos decían, ¿verdad? Que se sabe que 2 azúcares A y B son glucosa y galactosa, pero no se sabe cuál es cada uno. Entonces, para poderlos diferenciar, lo que se hizo fue tratarlos con ácido nítrico, ¿verdad? Y se supo que A da lugar a un ácido aldárico ópticamente activo, ¿verdad? Mientras que B da lugar a un ácido aldárico ópticamente inactivo. Entonces, ¿qué azúcar es la glucosa y cuál es la galactosa? Pues aquí viendo, analizando las estructuras, ya decíamos, este va a ser ópticamente inactivo porque tiene este plano interno de simetría, o sea que B sería la galactosa, ¿verdad? Bueno, aquí lo vamos a escribir, ¿verdad? Mejor entonces B sería la galactosa porque es la que forma el ácido ópticamente inactivo y A, que como ya decíamos, ¿verdad? Este ácido glucárico no tendría un plano interno de simetría, entonces al no tenerlo sería un ácido ópticamente activo, ¿verdad? Entonces A sería la glucosa. Bueno, y esos eran pues los ejercicios que habían quedado de tarea. No sé si tiene alguna pregunta, María. No, solo que yo estuve investigando sobre esto y decía que el cambio en la orientación del grupo hidroxilo, como usted decía, es suficiente para que las enzimas puedan distinguir entre la glucosa y la galactosa. Ajá, sí, sí, eso, ¿verdad? Lo que decíamos, lo que son, el hecho de que son epímeros. Pero realmente aquí para, como la pregunta, el enunciado lo que nos hacía referencia era al producto, ¿verdad? Porque nos dicen cuando se tratan con ácido nítrico. Entonces aquí ya realmente ya no estamos comparando a la glucosa con la galactosa. Lo que estamos comparando son sus productos de la reacción con el ácido nítrico, que serían el ácido glucárico y el ácido galactárico, ¿verdad? Y bueno, y recordar esto que quizá habíamos visto ya en orgánica 1. Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a ver, bueno, aquí haciendo como un resumen, ¿verdad? Ahí las reacciones que hemos visto, la primera que mirábamos era la reacción de en medio básico, ¿verdad? Decíamos que pueden sufrir epimerización o pueden sufrir reordenamiento enodiol, ¿verdad? Entonces esas eran las primeras 2 reacciones. Luego decíamos que se pueden reducir para formar los alditoles, o sea que ahí llevamos 3. Y luego hablamos de las oxidaciones y decíamos que podían haber oxidaciones débiles con agua bromada para formar ácidos aldónicos y que podíamos tener oxidaciones fuertes con ácido nítrico para formar ácidos aldáricos. O sea que llevamos 5 reacciones, ¿verdad? De los carbohidratos. Ahora iríamos a la sexta, ¿verdad? Y esa, pues les quise traer como este ejemplo para como contextualizar esta reacción que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Entonces, quizá ustedes pues conocen a alguna persona diabética
quizá conocen estos aparatitos, ¿verdad? Que se conocen con el nombre de glucómetros. Pues estos ya son un poco viejitos, ¿verdad? Bien grandotes, ahora son como unos lápices, son más modernos, ¿verdad? Pero estos aparatitos, si ustedes lo conocen a alguien, lo que hace la persona es que se pincha el dedo y para que le salga una gota de sangre y luego colocan la gota de sangre en esta cinta, ¿verdad? Que es una cinta reactivo. Ya ahorita vamos a ver qué es lo que tiene, ¿verdad? Este reactivo, esta cinta, ¿verdad? Y después de dejarla un tiempo ahí, pues el aparatito ya le da una lectura, ¿verdad? Es decir, le da un valor de cómo está su glucosa, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste este método de estos aparatitos? Pues en el caso de los diabéticos, pues el problema que tienen los diabéticos es de proteínas, ¿verdad? Es decir, bueno, sí, de proteínas, pero realmente de una hormona que es la insulina, ¿verdad? Entonces, la insulina, quizás se recuerdan allá de proteínas, ¿verdad? Cuando vimos las funciones y si vieron el video para la función de transporte, ¿verdad? Eh, perdón, no de transporte, sino de regulación. La insulina lo que hace es que permite, ¿verdad? El entrar o la entrada, ¿verdad? De la glucosa al interior de la célula para que pueda transformarse en energía, ¿verdad? Los diabéticos entonces o no producen insulina o la insulina que producen es defectuosa, es decir, que no cumple bien esta función, ¿verdad? Entonces, en los diabéticos hay mucha glucosa en el torrente sanguíneo, ¿verdad? Entonces, por eso tienen valores altos de glucosa en la sangre, porque la sangre no puede entrar, ¿verdad? Es decir, andan en las calles, pero no encuentran, ¿verdad? Una casa, un parqueo donde estacionarse, entonces los carros siguen dando vueltas y vueltas buscando, ¿verdad? Hasta que encuentran un parqueo. Pues así más o menos es esto, ¿verdad? La glucosa anda en el torrente sanguíneo y no puede entrar en la célula. Entonces, la glucosa puede reaccionar, ¿verdad? Al ser una aldosa, al ser un aldehído, puede reaccionar con un grupo amino para formar una imina. Y estas iminas pueden sufrir, ¿verdad? Un reordenamiento, como este que hablábamos, ¿verdad? Reordenamiento enodiol, que podemos pasar de aldehído a acetona. Las iminas también pueden, ¿verdad? Pasar de unas iminas a unas aminocetonas, ¿verdad? Y forman, de hecho, un compuesto que recibe el nombre de alfa-aminocetona, que se le conoce con el nombre de hemoglobina A1C. Si alguna de ustedes tiene tendencia, ¿verdad? A la diabetes, probablemente le han mandado a hacer este examen, ¿verdad? Para medir estos niveles de hemoglobina A1C, porque así como lo podemos ver en esta tablita, pues de acuerdo con el valor, y aquí entonces no sé si ustedes se fijan, pero aquí es donde aparece A1C, ¿verdad? Entonces los valores pueden ser para la A1C del 4%, del 5, del 6, del 7, del 8, del 9, así, ¿verdad? Son porcentajes. Y hay una fórmula que permite, ¿verdad? Establecer la relación entre esta alfa-aminocetona con la cantidad de glucosa que nosotros tenemos. Entonces, aquí si ustedes lo logran ver, aparecen los valores de la glucosa media, ¿verdad? Y aquí, pues no sé si lo ven ustedes, pero la unidad son miligramos por decilitro, ¿verdad? Es decir, por eso les menciono, no son lo mismo, pero conociendo esta, nosotros podemos también, ¿verdad? Conocer el valor. Y eso es lo que aparece en estas pantallitas, ¿verdad? Y eso pues le indica, ¿verdad? Al diabético, sobre todo si son insulino dependientes, ¿verdad? Que tienen que inyectarse la insulina, pues que tienen que elevar la dosis o disminuirla, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea el caso. Y bueno, para una persona saludable, pues dependiendo de los valores, ¿verdad? Que nosotros tengamos, pues podemos saber, ¿verdad? Si el riesgo es bajo, moderado, alto, aumentado o si la persona se encuentra en un riesgo crítico, ¿verdad? Que ya es tener valores de glucosa más allá de los 300 miligramos por decilitro. Pero esto que ocurre aquí en este aparatito, pues es una reacción, ¿verdad? Como les decía, entre lo que es una aldosa con un grupo amino.
Eso que es como la aplicación, dijéramos, ¿verdad?, de esta reacción. Pero también esta reacción tiene una implicación. Bueno, ustedes son bien jovencitas, ¿verdad? Quizás no sepan mucho, pero antes las personas diabéticas, o sea, antes les estoy hablando hace 40 años, muchos de los diabéticos quedaban ciegos, ¿verdad? Es decir, perdían la vista. Y esto es debido a esta misma reacción, ¿verdad? La catarata, que quizá la han escuchado, ¿verdad? Es una complicación común en los diabéticos, ¿verdad? Y se debe a que esa glucosa, como ya decíamos, ¿verdad? Anda ahí por todo el torrente sanguíneo. Quizá nos acordemos allá de anatomía y fisiología. El ojo es un órgano que está muy irrigado, ¿verdad? Es decir, pasa mucha sangre por el ojo y esa sangre pues tiene muchas glucosas ahí, ¿verdad? Entonces lo que ocurre es que esas glucosas pueden ir reaccionando con los grupos aminos de las proteínas que están en el cristalino del ojo, ¿verdad? Y entonces lo que va ocurriendo es que se van formando como, para utilizar una palabra así coloquial para nosotros, como una costra, ¿verdad? Como que se le va haciendo, se le va pegando unas capas, que son estos, ¿verdad? Son estas iminas que se van formando y van opacando, ¿verdad? El cristalino lo van oscureciendo, es como andar como, si ustedes usan lentes, ¿verdad? Si el lente está sucio, pues usted va a ver borroso, no porque el lente esté malo propiamente, ¿verdad? Sino que porque está sucio, ¿verdad? Entonces ahí lo que ocurre es que nosotros no podemos limpiar, ¿verdad? El cristalino dentro del ojo, pero ahora ya muchos de los diabéticos pues ya no pierden la vista porque ahora hay una cirugía, ¿verdad? Entonces ya le hacen una operación en el ojo y le quitan este cristalino con el que usted nació, ¿verdad? Y le ponen un lente nuevo, ¿verdad? Que ya es sintético y todo, y entonces ya las personas pues no pierden la vista, ¿verdad? Pero antes sí la perdían, ¿verdad? Debido a esta reacción. Eh, este tema a veces logra verse en Orgánica 2, a veces no. Y por eso aquí les traje una imagen, ¿verdad? Del mecanismo tal como aparece en uno de los libros de orgánica, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que tener claro es cómo es que ocurre, ¿verdad? Entonces pensar, no sé si lo logran ver bien ahí, pero en los grupos amino, el nitrógeno tiene un par de electrones solitarios, ¿verdad? Y si se recuerdan, este grupo carbonilo en las cetosas o en las aldosas, ¿verdad? Porque bueno, ahorita mencionábamos ejemplos relacionados con la glucosa porque estábamos considerando el caso de los pacientes diabéticos, ¿verdad? Pero no solo la glucosa reacciona con las aminas o con un grupo amino, ¿verdad? Podrían reaccionar los aldehídos o podrían reaccionar las cetonas porque todos ellos tienen, ¿verdad? Este grupo carbonilo. Entonces ahí, pues el libro se lo va explicando, ¿verdad? El ataque nucleofílico en la cetona o en el aldehído por los electrones del par no enlazado de una amina conduce al intermediario tetraédrico dipolar, este que vemos nosotros aquí, ¿verdad? Luego quizás se recordarán de allá de Orgánica 2, ¿verdad? Hay una transferencia intramolecular de un protón, ¿verdad? Este grupo amino le cede un protón a este oxígeno para formar este grupo H, ¿verdad? En este intermediario que se conoce como carbinol amina, porque es un carbono que tiene un grupo H y un grupo amino también, ¿verdad? En medio ácido, este grupo H se protona, ¿verdad? Para dar lugar a un buen grupo saliente que es el agua, ¿verdad? Y esta molécula de agua sale cuando el par de electrones del nitrógeno forman el doble enlace carbono-nitrógeno, que quizá lo recordarán, es el grupo funcional, ¿verdad? De lo que son las iminas. Entonces aquí se forma un ion imino porque queda este nitrógeno con carga positiva, pero luego este protón es cedido y se forma, ¿verdad? Lo que sería la, perdón, lo que sería la imina, ¿verdad? Y entonces aquí esta imina, como les decía, pues tiene este grupo funcional que es el doble enlace carbono-nitrógeno. Y este mecanismo que hemos visto aquí, pues es el que ocurre, ¿verdad? En estos aparatitos que les digo yo para medir el azúcar y que es la reacción también que ocurre en el cristalino del ojo cuando las personas pues
van perdiendo la vista, ¿verdad? En el caso de los diabéticos. Bueno, entonces esta, decíamos, era nuestra sexta reacción. Luego la séptima, pues nos va acercando, ¿verdad? A lo que son los disacáridos y pues pensar, ¿verdad? O recordar, ¿verdad? Que los hemiacetales se forman cuando un aldehído o una acetona reacciona con un alcohol, ¿verdad? Y en el caso de las aldosas y de las cetosas, pues hemos dicho que son polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas, es decir, una misma molécula tiene los dos tipos, o sea, los dos grupos que se requieren, ¿verdad? Entonces, si el grupo aldehído y el grupo hidroxilo forman parte de la misma molécula, entonces se va a formar un hemiacetal cíclico, ¿verdad? Y estos hemiacetales, pues, son estables si se forman en anillos de 5 o de 6 miembros, si se recuerdan allá de orgánica 1, ¿verdad? El ciclopropano, que es un anillo de 3 miembros, está muy tensado y es muy inestable. También lo es el ciclobutano, pero ya en el caso del ciclopentano y el ciclohexano, pues ya la estabilidad va aumentando, ¿verdad? Y de hecho, nosotros hemos considerado, ¿verdad? En lo que hemos visto hasta este punto, la estructura de la glucosa, así como la tenemos aquí, ¿verdad? Como una estructura de cadena abierta, dijéramos, pero realmente la glucosa se presenta, ¿verdad? En la naturaleza casi completamente, no en su forma de cadena abierta, sino que en su forma cíclica, ¿verdad? Y específicamente, pues, es en su forma hemiacetálica, ¿verdad? Y aquí tenemos cómo es que se da, ¿verdad? Esa reacción, ¿verdad? Entonces, esta que hemos utilizado nosotros es lo que se conoce con el nombre de las proyecciones de Fischer. Quizás las lograron ver en Orgánica 1. Y pues pensar que, bueno, aquí en esta representación se ve como que los átomos están en línea recta, ¿verdad? Pero quizá nos acordamos, ¿verdad? Allá de nuestras clases de Orgánica 1 y decíamos, ¿verdad? Allá en Orgánica 1 que realmente las formas o las estructuras, ¿verdad? Que mejor representan a un compuesto son las estructuras lineoangulares, ¿verdad? Entonces aquí nosotros diríamos, tenemos un grupo carbonilo, una función aldehído, ¿verdad? En el caso de lo que son las cetonas, perdón, las aldosas, y luego entonces tendríamos carbono 1, 2, 3, 4, 5, carbono 6, perdón, ay, lo siento, me hizo falta uno acá. Y tendríamos entonces que están los grupos OH, ¿verdad? ¿Por qué es importante tener esto presente, verdad? Porque, bueno, estamos diciendo que los hemiacetales se forman por la reacción entre un grupo H y un grupo carbonilo, ¿verdad? De una molécula. Bueno, y este sexto también está unido, ¿verdad? A un grupo H. Bueno, pero tener esto presente porque, bueno, este grupo H no va a atacar a este, ¿verdad? Porque no se puede formar un ciclo entre, bueno, ya decíamos, sí se podría formar, ¿verdad? Un ciclo entre 3, pero estaría muy tensado. El de 4 todavía tendría, ¿verdad? Algo de tensión angular. El más estable es el de 6, ¿verdad? Y por eso es que aquí lo vamos a ver en el mecanismo. ¿Quién es? Bueno, y aquí entonces les dice como que se dieran vuelta las moléculas, pero ya hemos dicho realmente no es que se dan vuelta, ¿verdad? Sino que existen en esta disposición lineoangular. Entonces, ¿quién es el que cierra la cadena, verdad? Entonces, si se fijan acá, es el oxígeno del grupo OH unido, ¿verdad? Al carbono 5. ¿Por qué? Porque cuando está unido al carbono 5, más este oxígeno, va a formar un anillo de 6 miembros, ¿verdad? Que ya decíamos son los que menos tensión tienen, son los más estables, ¿verdad? Entonces aquí
quizás se acordarán, ¿verdad? Ya en orgánica 2, esta reacción, o como este carbono del carbonilo es un electrófilo débil y este grupo OH, este que tenemos acá, también es un nucleófilo débil, la reacción se acelera, ¿verdad? Sí, el catalizador, ¿verdad? Para esta reacción es un medio ácido, ¿verdad? Un protón. Entonces, lo primero que debe de ocurrir es la protonación del oxígeno, del carbonilo, porque quizá lo recuerdan, esta protonación del oxígeno al carbonilo hace a este carbono más electrofílico, es decir, más deficiente en electrones y por lo tanto más susceptible, ¿verdad? Es decir, lo hace como más atractivo para que este oxígeno lo ataque, ¿verdad? Entonces, por eso este es el primer paso. No, aquí no se ven, ¿verdad? Las flechas, pero ustedes deberían de poderlas trazar, ¿verdad? Tendría que salir una flecha de un par de electrones solitarios del oxígeno que se dirigen hacia ese protón para formar, ¿verdad? Lo que sería el carbonilo protonado. Y luego, entonces ahí ya el oxígeno, desde uno de sus pares de electrones, ataca este carbono del carbonilo. Y aquí entonces es donde la cadena se cierra, ¿verdad? Donde se cicla, donde se forma este anillo. Este ataque pues va a provocar la ruptura del enlace pi. Y entonces aquí algo bien importante, ¿verdad? En este proceso de ciclación, que tenemos que tener claro es que pasamos de tener en su forma de cadena abierta, está presente la función aldehído, ¿verdad? Ya en su forma cíclica, si ustedes se fijan, esa función aldehído se ha reducido. Ha ganado, ¿verdad? Este hidrógeno que mencionábamos y pasa a ser una función alcohólica, ¿verdad? Entonces, este carbono 1 que decíamos no es un carbono quiral, porque los carbonos quirales están unidos a 4 grupos diferentes y aquí pues está unido a 2, ¿verdad? Iguales, que sería el oxígeno por el doble enlace. Cuando se cicla, este carbono, que aquí es aldehído en la cadena abierta, pasa a ser un carbono quiral en el anillo, ¿verdad? Porque pasa a ser un carbono que está formando 4 enlaces sencillos, ¿verdad? Esta representación, que se conoce con el nombre de proyecciones de Haworth, nos acordaremos de orgánica 1 que no son las más estables, ¿verdad? Es decir, el ciclohexano de plano tiene muchos enlaces eclipsados, ¿verdad? Y el eclipsamiento, si ustedes se recuerdan, le resta o le quita, ¿verdad? Estabilidad a la molécula. Si se acuerdan de orgánica 1, pues decíamos, ¿verdad? Que las conformaciones más estables para el ciclohexano son las conformaciones de silla, ¿verdad? Y entonces aquí son estas dos que vemos y se recordarán, ¿verdad? Si no, entonces ahí sería bueno que fueran a repasar los temas de orgánica 1. Si se recuerdan, en la conformación de silla hay 6 enlaces que están en posición axial y 6 que están en posiciones ecuatoriales, ¿verdad? Y entonces podemos tener 2 conformaciones de silla, una donde el OH de este carbono 1 está en posición ecuatorial, alejándose del anillo, y la otra es cuando tenemos el OH del carbono 1 en posición axial, ¿verdad? Y entonces eso pues nos va a llevar, ya vamos a ver, a hablar ya no solo de epímeros, sino que ahora vamos a hablar acerca de lo que son los anómeros, pero ya lo vamos a ver, ¿verdad? No solo la glucosa se encuentra casi completamente en forma cíclica, sino que también la fructosa, ¿verdad? Y en este caso, pues la fructosa, como también es una polihidroxicetona, tiene grupos carbonilos y tiene grupos OH, ¿verdad? Y entonces aquí también es el OH del carbono 5, solo que en este caso recordemos que en las cetonas el carbonilo está en la posición 2. Entonces aquí, pues igual el mecanismo comienza, ¿verdad? Aquí si ustedes se fijan, esta pues ya lo
lo resume, dijéramos, ya lo abrevia. Pero si quieren el paso a paso, pues aquí está, ¿verdad? El mecanismo del paso a paso, que sería lo mismo acá, ¿verdad? Comienza con la protonación del oxígeno del carbonilo. Luego, una vez que este oxígeno está protonado, eso vuelve a este carbono, como decíamos, más susceptible de ser atacado por un grupo H, ¿verdad? Y es el OH del carbono 5 que ataca al carbono 2. Ah, bueno, aquí en esta no les había mencionado. Como el que ataca es el OH del carbono 5, entonces la cadena se cierra entre el carbono 5, el oxígeno del carbono 5 y el carbono 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el carbono 6? El carbono 6 queda fuera del anillo, ¿verdad? Es decir, no es que se pierden. Los 6 carbonos que habían en la glucosa en cadena abierta siguen estando en la forma cíclica, solo que ahora este carbono queda fuera de este anillo, ¿verdad? En el caso de cuando se cicla la fructosa, entonces son 2 los carbonos que quedan por fuera, porque aquí decíamos, pues se va a cerrar entre el carbono 5, el oxígeno del carbono 5 y el carbono 2. Van a quedar por fuera del anillo el carbono 1 y van a quedar por fuera del anillo el carbono 6. Aquí igual esta ciclación implica la reducción, ¿verdad? De este grupo carbonilo a una función alcohol, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Y entonces ahí igual el grupo H podrá estar en 2 posiciones diferentes, ¿verdad? Entonces, bueno, este carbono que en la cadena abierta, que aquí la podemos ver, ¿verdad? Lo que les decía, la estructura lineoangular, en la cadena abierta, ese es un carbono, ese carbono 1 es un carbono carbonilo. En su forma cíclica, ya mencionábamos, es un carbono alcohólico, ¿verdad? Entonces, este carbono, que en la cadena abierta es carbonilo y en la cadena cíclica es un carbono alcohol, se denomina, bueno, es el carbono hemiacetal, ¿verdad? Porque ahí no sé si se recordarán ustedes, los hemiacetales son compuestos que tienen unido a un carbono, un grupo OH y un grupo OR, ¿verdad? Que sería este de aquí, un oxígeno unido a un carbono. Este es el carbono hemiacetal. Y ese carbono hemiacetal, en el contexto de los carbohidratos, se conoce con el nombre de carbono anomérico, ¿verdad? Y se identifica fácilmente, ¿verdad? Bueno, aquí se los puse yo, ¿verdad? Se identifica porque es el único carbono que está unido a 1 y a 2 oxígeno, ¿verdad? Ese es el carbono anomérico. Como ya decíamos, los OH, ¿verdad? Unidos a ese carbono anomérico podrán encontrarse en posición axial o podrán encontrarse en posición ecuatorial, ¿verdad? Y entonces ahí, como este carbono se llama carbono anomérico, dependiendo de en qué posición se encuentra el grupo H, podemos hablar de 2 anómeros diferentes, ¿verdad? Lo que sería el anómero alfa, que es aquel donde el grupo hidroxilo del carbono anomérico está hacia abajo en posición axial, y tenemos el anómero beta, que tiene el grupo hidroxilo en posición ecuatorial, apuntando hacia arriba, ¿verdad? Y entonces aquí ustedes podrán fijarse que ya cambia un poco el nombre. Nosotros habíamos venido haciendo ejercicios, ¿verdad? Donde aparecía la glucosa, si acaso aparecía la D-glucosa. Ahora, si se fijan aquí en el nombre, estamos viendo alfa D glucopiranosa, beta D glucopiranosa. Entonces, ¿de dónde viene este término, verdad? Bueno, el alfa o el beta nos está indicando, ¿verdad?, cuál es la posición de este grupo H, en posición axial o en posición ecuatorial. Lo de piranosa es porque quizá ustedes se recuerdan allá en orgánica, ¿verdad?, cuando vieron los compuestos aromáticos, el pirano es un anillo de 6 miembros que tiene un oxígeno, ¿verdad? Es un heterociclo, ¿verdad? Es un ciclo que tiene un átomo que es diferente del carbono. Por la semejanza entre el pirano y esta, ¿verdad? Que son anillos de 6 miembros que también incluyen un átomo de oxígeno. Entonces se agrega esto, ¿verdad?
Entonces aquí, pues una pista, ¿verdad? De que nos debería de guiar, dijéramos, es que, por ejemplo, cuando nosotros leamos de glucosa, ese de glucosa nos está hablando acerca de la glucosa en una cadena abierta, ¿verdad? Ya cuando nosotros hablamos, por ejemplo, o nos encontramos, ¿verdad? Que dice de eh, glucopiranosa, entonces aquí, si se fijan, siempre está el gluc y siempre está la osa, ¿verdad? Entonces, este término de pirano hace referencia entonces a qué? A que ya la glucosa no se encuentra en su forma, ay, perdón, de cadena abierta, sino que ya se encuentra en su forma cíclica, ¿verdad? Entonces, eso es importante en cuanto nos referimos a los nombres, ¿verdad? Que los nombres nos dan información acerca de lo que es la estructura, ¿verdad? Entonces aquí por eso vemos aquí beta de glucopiranosa, alfa de glucopiranosa, ¿verdad? Y esta sería la de cadena abierta, ¿verdad? En el caso de la fructosa, ya aquí recordemos que en el caso de los ciclopentanos no hablamos, ¿verdad? De posiciones axiales y ecuatoriales, sino que tenemos que establecer la relación entre los grupos. Entonces, en el caso de la fructosa, bueno, aquí esta imagen tiene un error, ¿verdad? Ya este ya no es un anillo de pirano, porque ya es un anillo de 5 miembros, ¿verdad? El nombre correcto sería alfa de fructofuranosa, porque este anillo al que se parece es al furano, no al pirano, ¿verdad? Pero como de ahí fue donde, pues, o sea, esta imagen la tomé de un libro, ya el libro ya incluía, ¿verdad? Este error, pero es importante que ustedes lo corrijan, ¿verdad? Entonces, bien, cuando nos referimos a la número alfa de la fructosa, es cuando el grupo H del carbono anomérico, ¿verdad? Que en el caso de la fructosa, el carbono anomérico es el carbono 2, está en posición hacia abajo, ¿verdad? Lo podemos distinguir porque está en posición trans, es decir, en caras opuestas con respecto al grupo CH2OH del carbono 6, ¿verdad? Por eso están en color verde aquí. El anómero beta, entonces tiene el hidroxilo del carbono anomérico hacia arriba en posición cis con respecto al grupo CH2OH, perdón, del carbono 6, ¿verdad? Entonces aquí sí hay que tener un poco más de cuidado, pero nuevamente el alfa se parece con el alfa de acá, ¿verdad? Que decíamos que el alfa tiene el grupo hidroxilo hacia abajo. En la fructosa también, el alfa lo tiene hacia abajo. En el beta, pues lo tendría hacia arriba, ¿verdad? Esto de cis y trans, pues depende de cómo a ustedes se les haga más fácil, ¿verdad? Recordarlos, pueden o hacerle caso o obviarlo, ¿verdad? Ahí no, pues dependerá de cada una de ustedes. Bueno, entonces, trate a ver si puede hacer este ejercicio. María, de dibujar, ¿verdad? Las proyecciones de Howard y la conformación de CIA para estas dos, ¿verdad? Para la beta de galactopiranosa y para la alfa de tagatofuranosa. Yo aquí me voy a, bueno, cópielo ahí y después me voy a regresar un ratito para darle una pista. Bueno.
Bien, entonces si ya lo copió, ¿ya lo copió o no? Sí, sí, ya. Ok. Bueno, entonces aquí es donde les digo yo que es importante sabernos, ¿verdad? Por lo menos las estructuras de la glucosa, ¿verdad? Entonces, si se fija, aquí tenemos la estructura de la beta de glucopiranosa, ¿verdad? Y bueno, aquí la vamos a tomar. Y nos la vamos a llevar allá a la pizarra. Y bueno, esta es la estructura de la beta de glucopiranosa. Y ya habíamos dicho que la galactosa es el epímero en el carbono 4, ¿verdad? La galactosa es el epímero en el carbono 4 de la glucosa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esta que nos están pidiendo, ¿verdad? La estructura de la beta. Bueno, voy a escribir así con palabras porque no puedo poner el símbolo acá. La estructura de la beta de galactopiranosa va a tener exactamente la misma estructura de la beta de glucopiranosa, excepto en el carbono 4. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si la glucosa, si en el carbono 4, en la glucosa el grupo hidroxilo está en posición ecuatorial, en la galactosa este hidroxilo no se va a encontrar en posición ecuatorial, sino que se va a encontrar en posición axial, ¿verdad? Entonces ahí sería la misma estructura, pues yo hubiera esperado, ¿verdad? Que allá en Orgánica 1 hicieron suficientes ejercicios para poder representar, ¿verdad? Estas estructuras de silla. Si no lo hicieron allá en Orgánica 1, pues ahorita les va a tocar hacerla, ¿verdad? Entonces tendríamos que como es beta, el OH del carbono anomérico va a estar en posición ecuatorial. En el carbono 2, también el OH está en posición ecuatorial. Ay, perdón, qué feo que me quedó ahí. También va a estar en posición ecuatorial. El hidrógeno en posición axial. Bueno, ahí me quedó un poco feo. En el carbono 3, el OH está en posición axial. Perdón. El hidrógeno está en posición axial. El OH está en posición ecuatorial, igualito, ¿verdad? Porque van a tener la misma estructura, excepto en el carbono 4. Y entonces aquí es donde decimos que en la galactopiranosa, entonces el OH va a tener la configuración contraria. ¿Cuáles son las dos posibles posiciones? En un ciclo hexano, como decíamos, son ecuatorial o axial, ¿verdad? Entonces tendríamos el OH en posición axial, el hidrógeno en posición ecuatorial, y bueno, y lo demás que sería aquí, ¿verdad? El grupo CH2OH que está unido al carbono 5, pues estaría igual en la misma posición. Bueno, y tendríamos el hidrógeno acá. Entonces, esta sería la estructura. La otra que se les pedía era el caso de la beta tagatofuranosa, ¿verdad? Beta de tagatofuranosa. Entonces, no sé si por ahí lo tiene, pero ya habíamos hecho un ejercicio, ¿verdad? Eh, con estas de las cetosas. Vamos a regresar aquí a donde teníamos las estructuras. Aquí, si ustedes se fijan, aquí está la tagatosa y aquí está la fructosa, ¿verdad? Y ya en algún ejercicio lo habíamos mencionado, ¿verdad? La tagatosa es el epímero en el carbono 4 de la fructosa, ¿verdad?
En la fructosa, en el carbono 4, el grupo H está del lado derecho. En la tagatosa está del lado izquierdo. Entonces, ¿por qué es importante? Y por eso les digo yo, ¿verdad? Por eso es importante sabernos las estructuras, por lo menos, de la aldosa, de la glucosa y de la fructosa, ¿verdad? Entonces, aquí, como ya teníamos la estructura de la beta de fructofuranosa, entonces lo que tendríamos que hacer es lo mismo que hicimos ahorita, ¿verdad? Para la relación entre la glucosa y la galactosa. Van a tener la misma estructura, excepto en el carbono 4, como decíamos, ¿verdad? Porque la tagatosa es el epímero en el carbono 4 de la fructosa. Entonces, bueno, ahí la dejo para que la escriba. Entonces ahí la tagatosa es el epímero en C4 de la fructosa. Aquí, como ya les decía, esto tiene un error, ¿verdad? Que no es realmente, el término correcto no es piranosa, es el error que les decía que tiene el libro. El término correcto es furanosa, ¿verdad? Porque se parece a la estructura del furano, no la del pirano. Bueno, entonces ahí lo que cambiaría, entonces nuevamente, sería la configuración en torno al carbono 4, ¿verdad? Es decir, tendría la misma estructura y la misma disposición. Como es beta, el OH va a estar en la cara de arriba, en el carbono anomérico, el CH2OH en la cara de abajo. En el carbono 3, el OH va a estar, el OH va a estar en la cara de arriba. Y aquí, entonces ahí, esto es lo importante, es tener claro esta numeración, ¿verdad? Que este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, y es en el carbono 4 donde va a cambiar. Entonces, en la fructosa, en la fructofuranosa, el OH está en la cara de abajo. Ahora en la tagatofuranosa, ese OH estaría en la cara de arriba, ¿verdad? Todo va a ser igual, excepto en la configuración del carbono 4, ¿verdad? Ahí. Bueno, ahí me está costando un poco escribirlo, pero sería el CH2OH, ¿verdad? Bien. Bueno, entonces esta sería la estructura de la beta de tagatofuranosa. No sé si le queda claro, María, o hay alguna pregunta. No, todo claro, Rick. Hay que practicar, sí. Eso sí, eso sí van a tener que hacer unos cuantos ejercicios, pero yo les voy a mandar una guía. Bueno, entonces vamos a seguir, ¿verdad? Si no tiene ninguna pregunta. Entonces, bueno, hay que esta no es propiamente una reacción, dijéramos, de los carbohidratos, sino que es un fenómeno, ¿verdad? Esto del ejercicio con el que repasábamos hoy al inicio, de si era ópticamente activo o ópticamente inactivo, ¿verdad? La actividad óptica es una característica, ¿verdad? De los compuestos que tienen átomos
quirales, ¿verdad? Entonces, en el caso de la glucosa, se da, ¿verdad? Este fenómeno de mutarrotación, ¿verdad? Y esto es específicamente cuando la glucosa se encuentra en solución, es decir, cuando se encuentra disuelta en agua, ¿verdad? Entonces, una solución acuosa de D-glucosa va a tener en equilibrio las tres especies, que es lo que podemos ver aquí, ¿verdad? Con estas flechas en doble sentido, ¿verdad? Recordemos que el equilibrio se alcanza cuando se iguala, ¿verdad? La velocidad de la reacción directa con la velocidad de la reacción inversa, ¿verdad? Entonces aquí diríamos, ¿verdad? Que con la misma velocidad con la que esta cadena cerrada se abre, a esa misma velocidad, esta cadena abierta se vuelve a cerrar, ¿verdad? Entonces aquí el equilibrio se da entre tres. Este anómero alfa se abre, esta cadena se cierra para formar el anómero beta se abre para formar la cadena abierta, pero la cadena abierta se cierra para formar, ¿verdad? El anómero alfa. Entonces existen en equilibrio los tres, ¿verdad? La alfa de glucopiranosa, la beta de glucopiranosa y un intermedio de cadena abierta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se llama muta rotación? Pues entonces miren que muta viene de mutación, ¿verdad? Es decir, de un cambio, de algo que cambia, ¿verdad? Los genes mutados, decimos una persona tiene una mutación genética, es porque un gen sufrió un cambio, ¿verdad? Entonces miren que en este caso habla acerca de la rotación óptica, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, el anómero, no sé si lo logran ver aquí abajo, pero el anómero alfa puro rota el plano de luz polarizada 112 grados, ¿verdad? Hacia la derecha, que es lo que significa este signo positivo, ¿verdad? En el caso de la rotación. El anómero beta, cuando está puro, también rota el plano de luz. También lo rota hacia la derecha, pero lo rota únicamente 18.7 grados. Entonces uno podría pensar, bueno, si en el equilibrio, es decir, cuando la glucosa esté en solución acuosa, van a encontrarse los tres, pues debería de ser un promedio de los dos ese valor, ¿verdad? Que lo van a rotar. Entonces, si nosotros sumamos ahí 112.2 más 18.7, eso nos da 130.9. Y bueno, y 130.9 dividido entre 2, que sería como el promedio, ¿verdad? Nos daría 65.45. Bueno, ahí usted puede hacer el cálculo, ¿verdad? Pero resulta que ese no es el valor que lo rota, es decir, el valor que lo rota realmente no es un promedio de estos dos, sino que tiene un valor específico, ¿verdad? Entonces, la mezcla en equilibrio, que tiene las tres formas, es cierto que lo rota, siempre lo rota hacia la derecha, pero lo rota a un valor de 52.6, ¿verdad? Entonces, aquí es donde se habla de esa mutación, de ese cambio. Sí lo rota, pero no lo rota ni como lo rotaría el alfa puro, ni como lo rotaría el beta puro, ni tampoco es un intermedio, ¿verdad? Entre los dos. Y entonces eso es a lo que se refiere con el término de muta rotación. Si se recuerdan, habíamos hablado, ¿verdad? De un ensayo que decíamos, ¿verdad? Que en la clasificación de los carbohidratos los podríamos clasificar de acuerdo con su complejidad, de acuerdo con el número de átomos de carbono que tienen, de acuerdo con la función carbonilo, si es aldehído o si es cetona. Y mencionábamos, se pueden clasificar como agentes reductores si dan positivo el ensayo de Tollens, de Fehling o de Benedict, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a considerar esta reacción, que es la reacción del ensayo de Tollens, ¿verdad? Entonces fíjense que mencionábamos que quien se puede oxidar, y fueron estos ejercicios, ¿verdad? Con los que iniciamos la reunión del día de hoy, entonces decíamos, ¿quién se puede oxidar? Se puede oxidar la función aldehído o la función alcohol primario, ¿verdad? Eso es muy importante porque cuando hemos dicho, o lo que hemos mencionado ahorita, ¿verdad? ¿En qué forma es que vamos a tener nosotros la función aldehído?
la función aldehído va a estar disponible únicamente cuando el compuesto se encuentre en su forma de silla, en su forma de cadena abierta. Y entonces aquí es donde preguntamos, ¿verdad? ¿Y en qué caso es que está la cadena abierta? En este caso que mencionábamos, ¿verdad? Cuando se encuentra disuelto en agua, es decir, cuando se encuentra en solución acuosa, es que la D-glucosa se encuentra en la mezcla entre sus cadenas cerradas, sus cadenas cíclicas y sus cadenas abiertas, porque mencionábamos, ¿verdad? La glucosa existe casi completamente en su forma cíclica. En su forma cíclica no va a reaccionar con el reactivo de Tollens. ¿Por qué? Porque en el reactivo de Tollens no está la función aldehído. La función aldehído solo está en la cadena abierta. Entonces, para poder llevar a cabo estos ensayos en el laboratorio, entonces, ¿cómo se tiene que encontrar la glucosa? La glucosa tiene que encontrarse disuelta en agua, porque es cuando se encuentra disuelta en agua que se encuentran en equilibrio las tres especies, ¿verdad? Los dos anómeros cíclicos y la estructura de cadena abierta. Entonces, en esta forma de cadena abierta, el reactivo de Tollens, que es este, ¿verdad? Es un complejo de amonio, de amoníaco y plata, que se va a oxidar, ¿verdad? Esta función aldehído a la función ácido carboxílico. Si se fijan, solo se reduce, perdón, solo se oxida la función aldehído, por lo que el reactivo de Tollens es un agente oxidante débil, porque no oxida a la función alcohol primario, ¿verdad? Bueno, ¿qué es importante con respecto a este reactivo de Tollens, ¿verdad? Con respecto a este reactivo de Tollens, lo importante que hay que tener claro o lo que hay que entender, ¿verdad? De esto que vemos nosotros aquí, bueno, no sé si lo vieron cuando llevaron inorgánica o no, y si se recuerdan, este es un complejo de coordinación, ¿verdad? Es un compuesto de coordinación, ¿verdad? Aquí, de hecho, si se recuerdan, ¿verdad? Se llamaría hidróxido de diamino plata 1, ¿verdad? Si vieron, ¿verdad? La nomenclatura de compuestos de coordinación. Pero bueno, lo importante que hay que tener claro es que en el reactivo de Tollens, esta carga positiva es debida a que en el reactivo de Tollens nosotros tenemos el ion plata 1, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurre aquí? Usted tiene la función aldehído, que es la que hemos mencionado, ¿verdad? Que tiene la glucosa. Obviamente, pues esto va a estar unido, ¿verdad? A la cadena R, pero lo que estamos viendo es que en esta reacción, esta función aldehído se va a oxidar a la función ácido carboxílico, ¿verdad? Entonces recordemos que las reacciones redox deben de ocurrir simultáneamente. Si hay una especie que se está oxidando, que en este caso es la aldosa, ¿verdad? Debe de haber alguien que se esté reduciendo. Entonces, si este se está oxidando, quien tiene que reducirse o quien se reduce aquí es la plata, ¿verdad? Entonces, la plata pasa de estar como ion plata en el reactivo de Tollens a formar la plata sólida, ¿verdad? O el metal plata, ¿verdad? Entonces esto se oxida. Recordemos que en los compuestos inorgánicos, ¿verdad? O en la química inorgánica, la reducción implica la ganancia de electrones, ¿verdad? Entonces pasamos de tener una carga positiva, un número de oxidación de 1 positivo a tener un número de oxidación de 0. Quiere decir que este ion ganó un electrón, ¿verdad? Entonces la plata se reduce. Al ganar el electrón, el aldehído se oxida para formar lo que es el ácido carboxílico, ¿verdad? Y es esto que les colocaba aquí en la presentación, ¿verdad? En su forma de silla abierta, la aldosa tiene un grupo aldehído que reacciona con el reactivo de Tollens para dar lugar
a un ácido aldónico. Bueno, aquí lo otro que tenemos que tener claro es que el reactivo de Tollens también tiene un ion OH, ¿verdad? Entonces sí se forma el ácido aldónico, pero como ahí hay un ion OH, rápidamente, y bueno, no solo ion OH, ¿verdad? Hay ion OH, o sea, el reactivo de Tollens es básico, pero además tenemos dos grupos aminos, ¿verdad? Entonces ahí abundan las bases, ¿verdad? Entonces el ácido cede su protón rápidamente, ¿verdad? Y entonces aquí lo podemos ver. Si ese protón se dona a una de las moléculas de amoníaco, entonces esa molécula de amoníaco se va a transformar en un ion amonio. Y esto que vemos acá, ¿verdad? Esta es otra forma de representar que la plata pasó, ¿verdad? A su estado metálico o a su estado sólido. Es que decimos que la plata precipita, ¿verdad? Realmente no precipita porque no se va al fondo del tubo de ensayo, sino que se adhiere a las paredes del tubo, ¿verdad? Y forma lo que se conoce con el nombre de un espejo de plata, ¿verdad? Yo tengo ahí un tubo de ensayo, lo voy a buscar para mostrárselo en la próxima reunión, donde hicimos esa práctica hace algunos periodos, ¿verdad? Que había, ustedes no la van a poder hacer porque ya se acabó el reactivo de Tollens. Pero tuvimos la oportunidad, creo que al inicio de este año, de poderlo hacer, ¿verdad? Y entonces yo me quedé ahí con unos tubos de ensayo para mostrarles justo cómo es este espejo de plata, pero no me acordé de buscarlo hoy antes de la reunión. Bueno, entonces este es el ensayo, ¿verdad? Que sería nuestra séptima reacción, ¿verdad? Que es el ensayo de Tollens. Como les decía, se forma el ácido aldónico, ¿verdad? Pero que ese ácido rápidamente cede su protón. Bueno, entonces, ¿quiénes van a dar positivo al reactivo de Tollens? Van a dar positivo, como ya hemos dicho, aquellas aldosas, ¿verdad? Que se encuentren en equilibrio sus formas de cadena abierta con sus formas hemiacetálicas, ¿verdad? Entonces les decía que un hemiacetal tiene un grupo OH. O sea, es un carbono que está unido a un grupo H y está unido a un grupo OR, como decíamos. Este proceso de la ciclación, no hice mucho énfasis, pero es un proceso reversible, ¿verdad? Es decir, usted puede cerrar la cadena, pero la cadena también puede abrirse, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante poder entender el mecanismo inverso, ¿verdad? En el mecanismo inverso, pues bueno, si la reacción comienza con una protonación del oxígeno del grupo carbonilo para convertirse en un grupo OH, si nosotros queremos volver a tener el grupo carbonilo, entonces la reacción inversa comenzará con la desprotonación de este oxígeno del carbono 1 para que una vez que se desprotone, el oxígeno quede con 3 pares de electrones solitarios, pueda volver a formar el doble enlace y se pueda separar, ¿verdad? De el oxígeno para que vuelva a quedar con su cadena abierta. Entonces, es importantísimo para que la reacción de Tollens dé positivo que se encuentre en equilibrio su forma de silla o de cadena abierta con sus formas cíclicas, ¿verdad? Porque con sus formas cíclicas hemiacetálicas, ¿verdad? Es decir, que tengan este grupo H, porque es este grupo H el que permite, ¿verdad? Que la reacción pueda llevarse a cabo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, porque ese protón debe de estar ahí, ¿verdad? Unido a ese oxígeno del carbono 1. Pero sabemos que los hemiacetales son la mitad del camino para llegar a los acetales, ¿verdad? Entonces, un acetal, aquí podemos ver, se reconoce, ¿verdad? Porque es un compuesto que tiene un carbono que está unido a dos grupos OR, ¿verdad? Y que resultan de que ese hemiacetal reaccione con un segundo mol de alcohol, ¿verdad? Porque ya decíamos, en esta ciclación
pues aquí, ¿verdad? Este aldehído reaccionó con un alcohol, ¿verdad? Es decir, con un OH y formó el hemiacetal. Luego el hemiacetal puede reaccionar con otra molécula de alcohol para formar el acetal. Aquí los podemos ver. Pero en el caso de los acetales, si se fijan, ya este oxígeno ya no tiene un hidrógeno, es decir, ya no es un grupo OH. La cadena no puede abrirse. Aunque esté disuelto en agua, no va a darse esta mutarrotación que mencionábamos, porque decíamos, son las formas hemiacetálicas las que se encuentran en equilibrio con las cadenas abiertas. Si ya lo tenemos en su forma acetal, entonces aquí se los puse, ¿verdad? Los azúcares que se encuentran en la forma de acetales son estables frente al reactivo de Tollens. ¿Qué quiere decir que son estables? Que ya no van a reaccionar con el reactivo de Tollens, ¿verdad? Es decir, no se produce reacción ahí, ¿verdad? Y es, o son estos, ¿verdad? Estos azúcares en su forma acetálica, los que se conocen con el nombre de glicósidos, ¿verdad? Y entonces ahí ya vamos hablando, nos vamos acercando a lo que son los disacáridos, ¿verdad? Y entonces estos glicósidos, estos azúcares que se encuentran en su forma acetal, ya no pueden sufrir mutarrotación, como decíamos, porque ya no tienen ese hidrógeno para que se pueda perder y la cadena se pueda abrir, ¿verdad? Y entonces aquí ya vamos a ver que el nombre va a cambiar, ¿verdad? En los ejercicios que hacíamos decíamos beta de galactopiranosa, tiene la terminación osa. Beta de tagatofuranosa, tiene la terminación osa. Aquí, si ustedes se fijan, ya como se encuentran en su forma acetal, entonces ya su nombre, ya ahora son glicósidos, su nombre cambia. Ahora se llama beta de glucopiranósido de metilo, ¿verdad? Entonces metilo hace referencia, si ustedes se fijan, a quién es este grupo R, ¿verdad? Este, por ejemplo, sería el alfa de fructofuranósido de etilo, ¿verdad? Entonces ahí el nombre nos da idea por eso les digo yo, los nombres son tan importantes y poderlos comprender es tan importante porque los nombres nos dicen, ¿verdad? Ya decíamos, esto de furano, pirano, nos da idea de que están en su forma cíclica. Si es furanosa o piranosa, entonces está en su forma cíclica hemiacetálica, con todavía su grupo OH. Si ya nos aparece furanósido o piranósido, igual ya decíamos, ¿verdad? Furano, pirano hacen referencia a cíclicos, pero ya el que tenga la terminación óxido, ya nos están diciendo que se encuentra en sus formas acetales, ¿verdad? Y lo que va a venir después del óxido, pues nos va a dar información acerca de quién es ese grupo, ¿verdad? ¿Es esto malo? Dijéramos, no es malo, porque de hecho hay muchos compuestos, ¿verdad? Y nosotros los vamos a ir viendo más adelante en el curso, donde vamos a encontrar a los carbohidratos en sus formas de glicósido, ¿verdad? Por ejemplo, cuando miremos los ácidos nucleicos, la citidina, por ejemplo, vamos a ver, es un nucleósido, ¿verdad? Es la unión de un azúcar con una base nitrogenada, ¿verdad? Que en este caso es la citosina, ¿verdad? Por ejemplo, hay en las proteínas, ¿verdad? Si se recuerdan, habíamos visto proteínas que estaban las proteínas simples y las conjugadas y hablábamos de las glicoproteínas. Y decíamos que las glicoproteínas son proteínas que están unidas a un carbohidrato, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Esta amigdalina es un componente de un fármaco contra el cáncer, ¿verdad? Y también ahí podemos encontrar esto, y aquí ustedes si se fijan están en este recuadro, ¿verdad? Porque estos grupos que aparecen enlazados, ¿verdad? Al carbono anomérico de un glicósido se conoce con el nombre de aglicón. Entonces aquí podemos tener varios, ¿verdad? Pueden ser grupos alcoxi provenientes de un alcohol o pueden ser bases nitrogenadas, por ejemplo,
o aquí puede provenir de un hidrocarburo aromático o puede provenir de una proteína, ¿verdad? Ahí hay variedad realmente, ¿verdad? Entonces, bueno, esto que les decía de los nombres, ¿verdad? Los nombres nos proveen mucha información, ¿verdad? Entonces, si yo les preguntara, por ejemplo, ¿cuáles de los siguientes azúcares son reductores? Entonces ya decíamos, para saber si un azúcar es reductor, vamos a hacer el ensayo de Tollens. Y decíamos, para poder hacer el ensayo de Tollens, el azúcar deberá de estar en solución acuosa, disuelto en agua, porque solo en solución acuosa es que se van a encontrar en equilibrio las cadenas cíclicas con la cadena abierta, siempre y cuando se encuentren en su forma hemiacetálica, ¿verdad? Entonces ahí decíamos, van a tener la terminación osa. Entonces, por ejemplo, aquí, el ver esa terminación osa en esta beta L idopiranosa nos da idea de que este se encuentra en su forma de hemiacetal. Si está disuelto en agua, entonces daría positivo, ¿verdad? A la reacción de Tollens. Ya, por ejemplo, este que nos dice alfa de galactopiranósido de metilo, entonces ya decíamos, ¿verdad? Esto de los glicósidos, ¿verdad? Los azúcares en forma acetálica se les denomina glicósidos y no pueden sufrir rotación. ¿Por qué no pueden sufrir rotación? Ya decíamos, porque ya no está ese grupo H, ¿verdad? Necesario para que la reacción inversa pueda llevarse a cabo. Entonces, este nombre, piranósido de metilo, ya nos debería de decir a nosotros, ah, no, este ya se encuentra en su forma acetal, ya no puede sufrir mutarrotación. Si no puede sufrir mutarrotación, entonces no va a dar positivo, ¿verdad? Para el ensayo de Tollens, y entonces ya estos ya serían azúcares no reductores. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, María, hasta aquí. No, Lico. Estaba intentando hacerlo. Muy bien. Ok.